En un viejo taller que olía a diésel y café cargado, conocí al viejo Manuel. Mientras otras empresas jubilaban sus camiones a los 5 años, los de Manuel superaban el 1.000.000 de kilómetros sin haber abierto nunca el motor. ¿Su secreto? No usaba escáneres de la NASA, usaba lo que él llamaba empatía mecánica. El motor te habla, hijo, me decía. Te dice cuándo tiene fiebre o cuándo se le tapan las arterias, pero la gente prefiere subir el volumen de la radio para ignorar sus gritos. Manuel entendía que un motor no es solo hierro, es un ecosistema luchando contra el desgaste. Dedicarle 30 minutos al mes era la diferencia entre un coche que acaba en el desguace y uno que se convierte en herencia familiar. Hoy, la mayoría vive en una falsa seguridad. Si no hay luces en el tablero, creen que todo está bien. Grave error. El mantenimiento no es solo pagar una fortuna en el taller cada año. La verdadera inmortalidad mecánica ocurre en tu cochera con rituales simples. Quédate, porque el primer truco de esta lista te tomará solo 30 segundos, pero te ahorrará una reparación catastrófica de $5.000. Pero antes de eso, vamos a limpiar el sabotaje invisible que está matando tu sistema eléctrico ahora mismo. Puesto 21. El ritual del terminal de batería. El sistema eléctrico es el sistema nervioso de tu coche, y todo comienza en los terminales de la batería. Con el tiempo, se produce un fenómeno químico inevitable llamado sulfatación. Es ese polvo blanco o azulado que ves crecer alrededor de los bornes como un hongo metálico. Muchos lo ignoran, pensando que es solo suciedad estética. Pero Manuel lo veía como un cáncer eléctrico. Ese polvo crea una microresistencia que impide que el alternador cargue la batería de forma eficiente y, lo que es peor, genera una fuga de corriente que confunde a la computadora del auto, ECU. Desde una perspectiva química, la sulfatación ocurre cuando los vapores de ácido sulfúrico escapan de la batería y reaccionan con el plomo o el cobre de los terminales. Esta capa no solo bloquea el flujo de electrones, sino que obliga al alternador a trabajar al 100% de su capacidad todo el tiempo para intentar empujar la electricidad a través de esa barrera. Esto genera un calor excesivo en el puente de diodos del alternador, acortando su vida útil de 10 años a solo 3. Una vez al mes, debes realizar este ritual. No uses solo agua. Manuel usaba una mezcla precisa de bicarbonato de sodio en agua tibia para neutralizar el ácido. Verás una reacción efervescente casi mágica que disuelve el sulfato al instante. Pero el secreto profesional viene después. Una vez limpio y seco, aplica una capa de grasa dieléctrica o vaselina pura. Esto crea un sello hermético que evita que el oxígeno y los vapores vuelvan a tocar el metal. Al reducir la resistencia en los bornes, tu motor de arranque girará con más fuerza y tu alternador descansará, ahorrando combustible y protegiendo los sensores más sensibles. Es el primer paso para una salud de hierro, pero ten cuidado, porque el verdadero enemigo no siempre es visible. A veces se esconde en el combustible que compras, esperando el momento exacto para corroer tus inyectores, como veremos en el puesto 20. El drenaje de humedad en el filtro de combustible. El agua es el enemigo mortal de los sistemas de inyección modernos, especialmente en los motores Common Rail y de inyección directa de gasolina, GDI. La condensación en los tanques de las estaciones de servicio es un hecho de la vida. Cada vez que el tanque de la gasolinera se vacía, entra aire húmedo que se condensa en las paredes. Si esa agua llega a tu bomba de alta presión, la falta de lubricación, porque el agua tiene una viscosidad casi nula comparada con el combustible, causará una fricción metal-metal que destruirá las piezas en milisegundos, generando microvirutas metálicas que viajarán por todo el sistema como metralla. Casi todos los filtros de combustible modernos, especialmente en motores diésel y camionetas, tienen una pequeña válvula de drenaje o un trampa de sedimentos en la parte inferior. Una vez al mes, coloca un recipiente transparente debajo y abre esa válvula por unos segundos hasta que el flujo sea constante y de color uniforme. Si ves pequeñas perlas transparentes al fondo del combustible, eso es agua pura que acabas de salvar de entrar a tu motor. Manuel explicaba que el agua en el combustible también fomenta el crecimiento de bacterias y hongos, especialmente en el diésel, que crean un lodo viscoso capaz de tapar los inyectores de forma permanente.
Realizar este purgado mensual mantiene las puntas de los inyectores limpias, asegurando que el combustible se atomice en una niebla fina y no en chorros gruesos que lavan el aceite de las paredes del cilindro. Si ignoras este drenaje, estás permitiendo que el óxido se asiente en el corazón de tu sistema de alimentación. Pero no todo es líquido. A veces, el motor intenta decirte algo a través de sonidos que solo el oído entrenado puede captar. Y el puesto 19 te enseñará a cazar fantasmas de aire. La inspección de las mangueras fantasmales. Bajo el capó existe una red compleja de pequeñas mangueras de caucho y plástico que controlan desde la presión del turbocompresor hasta el sistema de purga de gases y el servofreno. Con el ciclo constante de calor extremo y enfriamiento nocturno, el caucho pierde sus plastificantes, se vuelve quebradizo y desarrolla microfisuras. Estas son las mangueras fantasmales porque provocan fallos que vienen y van, un ralentí inestable, una pérdida de potencia al acelerar o un consumo de gasolina que sube sin explicación. Una fuga de vacío es aire no medido que entra al motor después del sensor MAF. La computadora del auto detecta que hay demasiado oxígeno en la combustión y, para evitar que el motor se funda por calor excesivo, mezcla pobre, inyecta un excedente masivo de gasolina. Estás tirando dinero por el escape solo porque una manguera de $1 tiene una grieta del tamaño de un cabello. El truco de Manuel para detectarlas sin herramientas era el método del spray. Una vez al mes, con el motor encendido y en ralentí, rocía un poco de agua con jabón o incluso limpiador de frenos sobre las conexiones de las mangueras. Si el motor cambia de sonido o succiona el líquido, has encontrado al fantasma. Reemplazar estas mangueras de forma preventiva evita que la computadora trabaje en modo de emergencia constante, lo cual carboniza las válvulas. Es una inspección de 5 minutos que te devuelve la elasticidad original de tu acelerador. Pero el aire no es lo único que puede estar en el lugar equivocado. A veces, el aceite intenta enviarte una señal de socorro a través de su propia tapa, y el puesto 18 es el diagnóstico definitivo. El secreto del tapón de aceite. Este es un ritual que Manuel realizaba antes de siquiera tocar la varilla de medición. Una vez al mes, con el motor frío, abre el tapón por donde viertes el aceite y mira su parte interna con una linterna. Lo que buscas es la ausencia de una sustancia pastosa de color café con leche, conocida en el mundo de la mecánica como mayonesa. Esta pasta es una emulsión de aceite y agua, y su presencia es una advertencia de dos posibles escenarios. Escenario 1. Condensación. Si solo usas tu auto para viajes cortos de menos de 10 minutos, el motor nunca alcanza la temperatura suficiente para evaporar la humedad que se forma naturalmente en el cárter. Esa humedad se mezcla con el aceite y crea esta pasta. Con el tiempo, esta mezcla se vuelve ácida y empieza a corroer los metales blandos de los cojinetes. Escenario 2. Fuga de refrigerante. Si la pasta es abundante y el nivel de tu radiador baja, tienes una junta de culata dañada que está permitiendo que el anticongelante se filtre al sistema de lubricación. Detectar esto una vez al mes permite tomar medidas antes de que el daño sea terminal. Si es condensación, la solución es darle a tu auto un viaje de carretera de 40 minutos para que el calor evapore el agua. Si es una fuga, has salvado el bloque del motor antes de que el aceite se convierta en un lodo que tape la bomba de aceite. Manuel decía que el tapón de aceite es la ventana al alma del motor. Si la ventana está empañada, hay problemas en el interior. Y para evitar que esos problemas se conviertan en una fiebre mortal, el puesto 17 te enseñará a eliminar las burbujas que actúan como aislantes térmicos asesinos. La purga de aire del sistema de enfriamiento. El refrigerante es la sangre que mantiene la temperatura bajo control, pero el aire es su kriptonita absoluta. El aire no transporta el calor, lo atrapa. Debido a la termodinámica, una burbuja de aire atrapada en un conducto de la culata puede crear un punto caliente, donde la temperatura del metal sube a más de 300 grados centígrados en cuestión de segundos. Lo aterrador es que tu sensor de temperatura en el tablero marcará normal, porque el sensor mide la temperatura del líquido, no del aire. Esos puntos calientes invisibles son los responsables de que los bloques de aluminio se tuerzan y las culatas se agrieten. Una vez al mes, con el motor totalmente frío, abre el depósito de expansión.
No solo busques el nivel, busca señales de aire. Si al acelerar escuchas un sonido como de agua corriendo detrás de tu tablero, tienes aire atrapado en el núcleo de la calefacción. Muchos autos modernos tienen pequeños tornillos de purga en las mangueras superiores. Manuel abría estos tornillos hasta que el flujo de líquido era constante y sin burbujas. Mantener el sistema presurizado y libre de aire asegura que el refrigerante toque cada milímetro cuadrado de las cámaras de combustión, evacuando el calor de forma uniforme. Esto protege las tolerancias de los anillos de los pistones y evita que el aceite se cocine por contacto con metal sobrecalentado. Es un chequeo vital, tan importante como el que aprenderás en el puesto 16, donde una simple gota de papel te dirá más sobre el desgaste interno que cualquier escáner de $1000. El test de la gota en papel. No necesitas un laboratorio químico para saber si tu aceite está protegiendo o destruyendo tu motor. Manuel practicaba la cromatografía por goteo. Una vez al mes, saca la varilla de medición del aceite y deja caer una sola gota en el centro de una hoja de papel blanco común. Déjala reposar por lo menos 3 horas en un lugar nivelado. La forma en que la mancha se expande te contará la historia secreta de lo que sucede en el cárter. Un aceite sano creará una mancha uniforme, de color miel o café claro, que se expande suavemente hacia afuera. Sin embargo, hay 3 señales de peligro que debes buscar. 1. El centro negro y sólido. Si el centro de la gota es oscuro y tiene bordes muy definidos, el aceite está saturado de hollín y carbón, ya no puede limpiar y está empezando a formar lodos que taparán el colador de la bomba de aceite. 2. Partículas metálicas. Si mueves el papel bajo la luz del sol y ves destellos plateados o dorados, tienes desgaste de cojinetes o anillos. 3. El halo de gasolina. Si notas un círculo transparente que se expande mucho más allá de la mancha de aceite y huele a combustible, tienes dilución. Esto significa que la gasolina está bajando al cárter, destruyendo la viscosidad del aceite y dejando el metal rozando contra el metal. Manuel salvó cientos de motores detectando esta dilución meses antes de que el motor empezara a golpear. Una gota de aceite no miente. Y mientras cuidas el interior, el puesto 15 te recordará que el exterior es igual de crítico para la respiración de tu máquina. Soplado del condensador y radiador. Vivimos en un mundo lleno de polvo, insectos, polen y escombros de la carretera. Con el tiempo, las finas láminas de aluminio de tu radiador y del condensador del aire acondicionado se tapan. Esto reduce drásticamente lo que los ingenieros llaman el flujo de aire laminar. El motor puede parecer que no se calienta en el tablero, pero el sistema de enfriamiento está trabajando al 90% de su capacidad instalada, dejando un margen de seguridad casi nulo para situaciones de tráfico pesado o subidas empinadas. Una vez al mes, usa aire comprimido o una manguera de agua a baja presión. Nunca uses una hidrolavadora de alta presión de cerca, porque doblarás las delicadas aletas de aluminio y arruinarás el radiador. El secreto de Manuel era soplar desde adentro del vano motor hacia afuera. Esto expulsa los cadáveres de insectos y la tierra en la dirección opuesta a la que entraron. Al mantener el radiador transpirando libremente, aseguras que el aceite del motor, que también es enfriado indirectamente por el aire que pasa por el frente, se mantenga dentro de su rango de viscosidad ideal. Un radiador limpio reduce la frecuencia con la que se encienden los ventiladores eléctricos, lo que ahorra energía del alternador y, por ende, gasolina. Es un seguro de vida para tu transmisión automática también, ya que la mayoría comparte el mismo radiador para enfriar su fluido. Pero ten cuidado, porque hay una danza ocurriendo frente a ti que puede detenerse en cualquier momento si no prestas atención al puesto 14. La danza de la correa de accesorios. La correa de accesorios, o serpentina, es la que transmite el movimiento del cigüeñal hacia el alternador, la bomba de agua, la dirección hidráulica y el aire acondicionado. Es una danza de alta velocidad que ocurre cada segundo que el motor está encendido. Una vez al mes, con el motor apagado, utiliza una linterna para inspeccionar la cara interna de la correa, donde están los canales, V-ribs. Buscas 3 cosas. Grietas transversales. Si hay más de 3 grietas en un espacio de 1 pulgada, la correa ha perdido su integridad estructural. Deshilachado en los bordes.
indica que una polea está desalineada, vidriado o zonas brillantes. Esto significa que la correa ha estado patinando debido al calor, perdiendo su coeficiente de fricción. Pero Manuel iba más allá. Él escuchaba los rodamientos. Con el motor en ralentí, si escuchas un chirrido agudo o un leve ronroneo metálico que aumenta con las revoluciones, es un aviso de que un tensor o una polea loca está por fallar. Si esa correa se rompe en la autopista, perderás la refrigeración instantáneamente y la dirección se volverá pesada como el plomo, pudiendo causar un accidente. Aprender a leer el desgaste de la goma es lo que diferencia a un conductor prevenido de uno que termina esperando una grúa a medianoche. Y hablando de esperas, el puesto 13 te enseñará a evitar que tu auto se convierta en una pecera tecnológica por un descuido de limpieza. Limpieza de drenajes de carrocería. Este es el truco que casi ningún mecánico te menciona, pero que puede destruir la electrónica de tu auto en una sola tormenta. En la base del parabrisas, donde se encuentran los limpiaparabrisas, existen drenajes diseñados para evacuar el agua de lluvia hacia el suelo. Con el tiempo, estos drenajes se tapan con hojas secas, tierra y lodo. Cuando se obstruyen, el agua se acumula y crea una piscina oculta bajo el capó. Cuando esa piscina se desborda, el agua busca el camino de menor resistencia, que suele ser a través del cortafuegos hacia el interior de la cabina, justo donde se encuentran los módulos de control más caros. La ECU, computadora principal, o el módulo de confort, BCM. Una vez al mes, vierte un vaso de agua en las esquinas de la rejilla del parabrisas y asegúrate de que el agua salga rápidamente por detrás de las ruedas delanteras. Si el agua se queda estancada, usa un alambre flexible o una aspiradora de líquidos para destapar los conductos. He visto autos modernos declarados pérdida total por las aseguradoras simplemente porque una inundación interna quemó el cableado multiplexado debido a un drenaje tapado por hojas secas. Es un mantenimiento de 1 minuto que protege el cerebro de tu vehículo. Y una vez que el cerebro esté a salvo, es hora de cuidar las articulaciones en el puesto 12. Puesto 12. Lubricación de puntos de fricción olvidados. Un auto que se siente viejo y cansado suele ser simplemente un auto mal lubricado. Bisagras de puertas, cerraduras, el mecanismo del cierre del capó y los rieles de los asientos sufren por la falta de grasa y el ataque del polvo ambiental. Una vez al mes, dedica 5 minutos a aplicar una pequeña cantidad de grasa de litio blanca o lubricante de silicona en estos puntos. Manuel decía que un auto debe cerrar sus puertas con el sonido de una caja fuerte de banco, un clic sólido, suave y sin crujidos. Lubricar el pestillo del capó es especialmente crítico. Si se queda trabado por óxido, podrías no poder abrirlo en una emergencia de incendio o, peor aún, podría soltarse en plena autopista si el mecanismo no cierra correctamente por falta de movilidad. Es un detalle de calidad de vida que mantiene el valor de reventa del vehículo y evita reparaciones de carrocería costosas. Un auto que se siente suave es un auto que te da confianza. Pero no olvides que la energía para mover todo esto viene de una fuente que a menudo se está secando en silencio, como descubriremos en el puesto 11. Puesto 11. Verificación de nivel de electrolito. Mucha gente vive engañada por las etiquetas que dicen libre de mantenimiento. En realidad, la mayoría de las baterías de ácido plomo siguen teniendo celdas que pierden agua por evaporación debido al calor extremo del vano motor, que puede superar los 80 grados. Cuando el nivel del electrolito baja y las placas de plomo quedan expuestas al aire, ocurre un proceso llamado oxidación de placa, que mata la capacidad de la batería de retener carga de forma irreversible en cuestión de semanas. Una vez al mes, si tu batería tiene tapones, a veces ocultos bajo una calcomanía, retíralos con cuidado y observa el interior con una linterna. Si las placas no están totalmente sumergidas, debes añadir agua destilada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, uses agua de grifo, ya que los minerales, cloro, calcio, magnesio, reaccionarán con el ácido y crearán cortocircuitos internos que destruirán la batería en días. Este simple acto de darle de beber a tu batería puede hacer que dure 6 años en lugar de los 2 años promedio. Es la forma más barata de asegurar que tu sistema eléctrico siempre tenga la reserva de energía necesaria para alimentar los sofisticados módulos de tu coche.
Hemos completado la primera fase de este viaje hacia la inmortalidad mecánica. Hemos aprendido que los detalles más pequeños, un drenaje limpio, una gota de aceite en papel, un borne sin sulfato, son los que construyen la base de un motor que nunca se rinde. Pero esto es solo el preámbulo, lo que viene ahora son la cumbre de todos los trucos para que tu motor reviva y se sienta como nuevo. Puesto 10. El ciclo de conducción largo. El uso más destructivo que puedes darle a tu automóvil es, paradójicamente, el que parece más inofensivo de todos: el viaje a la esquina. Si utilizas tu vehículo principalmente para ir al banco que se encuentra a 5 cuadras, para recoger a los niños a 3 minutos de casa o para ir al supermercado de la zona cercana, estás cometiendo lo que Manuel llamaba un asesinato técnico en cámara lenta. Desde una perspectiva termodinámica profunda, un motor frío es un motor que se encuentra en plena agonía. Durante los primeros 10 a 15 minutos de funcionamiento continuo, los metales internos como los pistones, las camisas de los cilindros y los árboles de levas aún no han alcanzado su dilatación térmica de diseño original. Esto significa que las tolerancias son mayores de lo normal y el escape de gases de combustión hacia el cárter es masivo. Además, el aceite lubricante está frío y presenta la viscosidad de la melaza, lo que impide que llegue con la presión adecuada a los cojinetes más alejados del sistema. Sin embargo, el verdadero peligro es de naturaleza química. En un motor frío, la combustión es incompleta por definición. Esto permite que los vapores de gasolina cruda, el agua producto de la condensación ambiental y los residuos ácidos se filtren a través de los anillos de los pistones y se mezclen con el aceite en el cárter. Si el motor no alcanza su temperatura operativa ideal, que suele rondar entre los 90 y los 105 grados centígrados, por al menos 20 minutos, esos contaminantes nunca llegan a evaporarse. Se quedan atrapados allí, creando una emulsión corrosiva que degrada los aditivos protectores del aceite y ataca el metal de los casquillos. La solución definitiva es el ciclo de autolimpieza térmico. Una vez al mes, resulta obligatorio llevar tu automóvil a la carretera abierta. Debes conducirlo a velocidades de crucero constantes durante al menos 45 a 60 minutos. Este calor sostenido estabiliza la química del aceite y permite que el sistema de ventilación positiva del cárter succione esos vapores nocivos para quemarlos en la admisión. Es como una sesión de sauna para tu motor que limpia las arterias, evapora la humedad y asegura que el aceite recupere su capacidad de protección total. Si solo conduces en ciudad, aunque cambies el aceite cada 10.000 kilómetros, habrás conducido 8.000 de ellos con un lubricante contaminado que está lijando tu motor por dentro. El test de la válvula PCV. Tu motor es un organismo complejo que necesita respirar, y la válvula de ventilación positiva del cárter es, en esencia, su tráquea. Su función fundamental consiste en liberar la presión de los gases acumulados en el cárter y redirigirlos hacia la admisión para ser quemados de forma segura. El problema principal radica en que esta pequeña pieza de plástico, que apenas cuesta 10 o 15 dólares, es ignorada en el 99% de los planes de mantenimiento de los concesionarios oficiales. Cuando esta válvula se bloquea, el lodo y el carbón terminan por pegar el muelle interno del dispositivo. Cuando esto ocurre, la presión interna del cárter sube de forma totalmente descontrolada. Los gases buscan desesperadamente una vía de salida y, sin lugar a dudas, la encontrarán en el punto más débil del sistema, que son tus sellos y empaques. Un motor que empieza a sudar o a escupir aceite por la tapa de punterías, por el retén del cigüeñal o por los sellos de las válvulas, a menudo no padece un problema de empaques viejos, sino un problema de presión interna excesiva. Una vez al mes, debes localizar la válvula que suele estar conectada por una manguera a la tapa superior del motor. Debes desmontarla, lo cual suele hacerse a presión o con una pequeña vuelta, y agitarla cerca de tu oído. Si escuchas un clic metálico claro y nítido, significa que el obturador interno se mueve con total libertad. Si no suena absolutamente nada o el sonido se percibe sordo, la válvula está obstruida por barniz y lodo acumulado. No intentes limpiarla con solventes, cámbiala directamente por una nueva. Una válvula en perfecto estado asegura que el cárter trabaje bajo un ligero vacío, lo que mantiene los sellos succionados en su lugar correcto y evita fugas sumamente costosas. Limpieza de sensores de rueda, ABS.
El sistema de frenado antibloqueo es el ángel de la guarda de la conducción moderna, pero sus ojos son extremadamente sensibles a la suciedad. Cada rueda posee un sensor magnético que lee una corona dentada para conocer con exactitud la velocidad a la que gira. El entorno donde trabajan estos sensores es un auténtico infierno compuesto de calor extremo, agua y, sobre todo, polvo de ferrita. Cada vez que aplicas los frenos, las pastillas se desgastan y desprenden partículas metálicas microscópicas que son altamente magnéticas. Debido a que el sensor del sistema antibloqueo es un imán por naturaleza, atrae este polvo metálico de manera constante. Con el paso del tiempo, se forma una costra metálica sobre la cabeza del sensor que interfiere con el campo magnético, provocando señales erráticas hacia la computadora. Esto confunde al cerebro electrónico del auto, que puede interpretar que una rueda se ha bloqueado cuando en realidad no es así, haciendo que el pedal de freno vibre innecesariamente o, en el peor de los casos, desactivando el sistema por completo justo antes de un frenado de emergencia. Una vez al mes, aprovecha el lavado general del vehículo para realizar una limpieza profunda en esta zona. Gira las ruedas totalmente hacia afuera y utiliza aire comprimido o una manguera de jardín con presión moderada para limpiar el área del cubo de la rueda, justo donde el cable eléctrico llega al sensor. Eliminar ese sedimento metálico garantiza que el control de tracción y el control de estabilidad reciban datos limpios y precisos. Manuel decía con frecuencia que no tiene ningún sentido poseer la mejor tecnología de seguridad del mundo si los sensores están ciegos por la basura acumulada de la carretera. El aditivo de combustible preventivo. Los motores modernos, especialmente aquellos que utilizan inyección directa donde el inyector se ubica dentro de la cámara de combustión, sufren una acumulación de carbón sin precedentes en la historia. El combustible actual contiene componentes que, al quemarse a bajas revoluciones en el tráfico pesado de la ciudad, dejan residuos sólidos en las puntas de los inyectores. Estos residuos actúan como un tapón que deforma la nube de combustible, creando gotas grandes en lugar de una niebla fina y homogénea. Una vez al mes, o aproximadamente cada 3.000 kilómetros, debes utilizar un aditivo de limpieza del sistema de combustible que contenga polieteramina. Este es el único compuesto químico capaz de sobrevivir a las temperaturas extremas de la cámara de combustión y disolver el carbón endurecido. Pero el truco maestro de taller dicta que no basta con verter el aditivo en el tanque. Debes añadirlo cuando el tanque se encuentre a un cuarto de su capacidad, llenarlo por completo con gasolina de alto octanaje y realizar inmediatamente un viaje de carretera. Necesitas el flujo masivo de combustible y la temperatura constante de la autopista para que el químico realice su trabajo de limpieza profunda. Esta práctica mantiene los inyectores con una precisión de micras, asegurando que el motor funcione con la mezcla exacta de aire y combustible diseñada por los ingenieros. Ignorar este paso termina resultando en inyectores que gotean, lo que puede provocar que un pistón se funda por un exceso de temperatura local. Un frasco de aditivo al mes es el detergente necesario que mantiene el corazón del motor libre del colesterol mecánico que produce el carbón. Inspección de guardapolvos y juntas. Las juntas homocinéticas son las responsables de permitir que tu vehículo gire mientras las ruedas siguen recibiendo la potencia del motor. Están protegidas por unas botas de goma llamadas guardapolvos, que contienen en su interior una grasa de alta densidad con bisulfuro de molibdeno. El gran problema es que estas botas de goma se encuentran en la zona de guerra, expuestas a piedras, ramas, sal de la carretera y miles de ciclos de flexión por cada minuto de conducción. Basta una fisura del tamaño de un alfiler para que ocurra el desastre absoluto. La fuerza centrífuga de la rueda girando expulsará toda la grasa hacia afuera, dejando el mecanismo interno totalmente seco. Al mismo tiempo, la bota rota succionará arena, agua y polvo de la calle. Esta combinación de falta de lubricación y presencia de elementos abrasivos destruye el acero endurecido de la junta en cuestión de unos pocos días. Debes girar el volante al tope hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Con una linterna potente, busca manchas de grasa negra salpicada en el interior de la rueda o en los componentes de la suspensión. Si logras ver grasa, significa que la bota se ha roto. Cambiar un guardapolvo cuesta unos $30 en piezas, pero si lo ignoras y la junta se daña, tendrás que cambiar el eje completo,
lo que puede elevar la factura hasta los $500. El mantenimiento preventivo aquí es puramente visual. Busca la rotura antes de escuchar el fatídico sonido metálico al girar, porque para ese momento ya será demasiado tarde para una reparación económica. El reapriete consciente. Este es el punto que el 99% de los conductores olvida sistemáticamente y constituye la razón principal de los fallos estructurales graves en carretera. Un automóvil es una orquesta compuesta por miles de piezas individuales que vibran a diferentes frecuencias. La vibración es el enemigo silencioso de toda unión mecánica. Actúa como un destornillador invisible que, micra a micra, va aflojando los tornillos que mantienen el vehículo unido. No necesitas ser un ingeniero experto, solo confirmar la firmeza de ciertos puntos críticos. En primer lugar, revisa las tuercas de las ruedas. Los ciclos de calor de los frenos y los baches constantes pueden aflojar estas tuercas de seguridad. Verificarlas con la llave de cruz te toma apenas 2 minutos y evita que una rueda salga proyectada a 100 km/h. En segundo lugar, comprueba los bornes de la batería. Una conexión floja crea arcos eléctricos que pueden quemar la computadora central. En tercer lugar, revisa las abrazaderas de las mangueras, ya que el caucho se encoge con el tiempo y un ligero apriete evita fugas de refrigerante por presión. Finalmente, verifica la caja del filtro de aire, porque si se afloja, el motor puede succionar aire sin filtrar, lijando los cilindros con el polvo ambiental. Un auto que se siente suelto es un auto que está muriendo lentamente. Este ritual te permite detectar piezas que están empezando a fallar por vibración mucho antes de que se desprendan por completo. Para entender la importancia del reapriete, debemos comprender que un tornillo funciona como un resorte extremadamente rígido. Cuando se aplica el torque correcto, el tornillo se estira ligeramente para generar la fuerza de sujeción necesaria. Sin embargo, en un entorno de constante estrés mecánico como el de un motor en marcha, los materiales sufren fatiga elástica. Las vibraciones de alta frecuencia del bloque motor y las frecuencias de resonancia del chasis actúan directamente sobre la tensión de estas uniones. Si un perno de la suspensión o un soporte del motor pierde apenas un 5% de su tensión inicial, el componente empezará a oscilar. Esta microoscilación genera un efecto de martilleo que deforma las roscas y, eventualmente, puede causar una fractura por cizallamiento. Al realizar este ritual mensual, estás combatiendo la entropía del ensamblaje. Es vital prestar atención a los protectores térmicos del escape y a los pernos del alternador, que suelen ser víctimas de la vibración armónica. Un componente ligeramente suelto no solo hace ruido, altera la geometría de trabajo de las piezas móviles, provocando desgastes prematuros en rodamientos y bujes que no fueron diseñados para absorber cargas laterales. Verificar estos puntos no es un exceso de celo, es una gestión de riesgos. Un conductor preventivo identifica el sonido de una arandela vibrando mucho antes de que se convierta en una avería catastrófica. La seguridad estructural depende de que el vehículo mantenga su rigidez de diseño, y eso solo se logra asegurando que cada unión trabaje dentro de sus parámetros de tensión nominal. Gestión de temperatura post-viaje. Si posees un vehículo moderno, lo más probable es que cuente con un motor turbocargado. El turbocompresor es una maravilla de la ingeniería que gira a más de 150.000 revoluciones por minuto y alcanza temperaturas cercanas a los 900 grados centígrados. Mientras el motor está funcionando, el aceite circula constantemente, enfriando el eje del turbo y lubricando sus componentes de precisión. El error fatal ocurre cuando llegas a tu destino y, con el turbo aún al rojo vivo, apagas el motor de manera inmediata. En ese preciso instante, la bomba de aceite se detiene. El aceite que queda atrapado en el eje del turbo deja de circular y se cocina literalmente por el calor residual, convirtiéndose en depósitos de carbón sólido. Estos granos de carbón actúan como una lija la próxima vez que arranques el vehículo, destruyendo los rodamientos de precisión del turbo. Una vez al mes, o idealmente en cada uso exigente, debes practicar el minuto de cortesía. Antes de apagar el motor, déjalo en ralentí durante 60 segundos exactos. Esto permite que el flujo continuo de aceite y refrigerante baje la temperatura del turbo a niveles seguros.
Es la diferencia fundamental entre un turbo que dura toda la vida útil del vehículo y uno que explota a los 80.000 kilómetros, dejándote una factura de $2.000. La gestión de temperatura no termina simplemente al dejar el motor encendido. Se trata de entender el fenómeno de la inercia térmica. Cuando un motor se apaga súbitamente tras un esfuerzo prolongado, ocurre un efecto conocido como heat soak o absorción de calor. Al detenerse el flujo de refrigerante, la temperatura en la culata y cerca de las válvulas de escape puede subir incluso más que cuando el coche estaba en movimiento, debido a que el calor atrapado en el metal ya no tiene hacia dónde ser evacuado por el radiador. Este aumento repentino de temperatura puede deformar ligeramente los sellos de goma y los empaques de culata, provocando microfugas de compresión con el paso de los años. Además, en los vehículos con sistemas de parada y arranque automáticos, el desgaste en el motor de arranque y en la batería es considerablemente mayor. Practicar el minuto de cortesía de forma consciente permite que los ventiladores eléctricos del radiador completen un ciclo de enfriamiento completo, estabilizando la temperatura de todos los fluidos, incluido el líquido de la transmisión que suele circular a través de un enfriador compartido. Este hábito también protege los sensores de oxígeno y el convertidor catalítico, los cuales sufren un choque térmico menor si la temperatura desciende de forma gradual. Un motor que se enfría bajo control mantiene la integridad de sus metales y aleaciones, evitando las temidas fisuras en el bloque que suelen aparecer en vehículos que son exigidos al máximo y apagados de inmediato de forma sistemática. El test de la moneda y el desgaste irregular. Tus neumáticos son tus informantes secretos más confiables. No solo te indican cuánta vida útil les queda, sino que revelan qué componentes están fallando en tu suspensión meses antes de que sientas una vibración real en el volante. Una vez al mes, utiliza el test de la moneda para medir la profundidad del dibujo, pero lo más importante es observar con detenimiento el patrón de desgaste. Si notas desgaste en los bordes exteriores, es probable que la presión sea baja o que tu conducción sea demasiado agresiva. Si el desgaste se presenta solo en el centro, la presión es demasiado alta. Un desgaste en un solo borde, ya sea interior o exterior, indica que tu alineación está fuera de las especificaciones originales. Básicamente estás arrastrando el neumático en lugar de rodarlo suavemente. Por otro lado, si el desgaste aparece en forma de olas o escalones, tus amortiguadores ya no controlan el rebote y el neumático está saltando literalmente sobre el asfalto. Manuel decía que detectar un desgaste irregular a tiempo te permite gastar $50 en una alineación profesional y salvar un juego de neumáticos de $800. Pasar la mano sobre la banda de rodadura y sentir su textura es leer el diagnóstico de salud de tus terminales de dirección. Mirar el neumático es, en realidad, realizar una radiografía del sistema de suspensión y dirección. El neumático es el componente más blando del conjunto. Por lo tanto, es el primero en absorber y manifestar los errores de los componentes rígidos. Por ejemplo, si al realizar el test encuentras que el desgaste es mayor en la zona interior pero el auto no se desvía hacia los lados, podrías estar ante un problema de bujes de horquilla cedidos que solo se manifiestan bajo carga dinámica. Otro detalle crucial es la observación de las paredes laterales. La aparición de pequeñas grietas o hileras indica una degradación química del caucho por exposición al ozono y rayos ultravioleta, lo cual es tan peligroso como un neumático liso. El equilibrio dinámico también es parte de este análisis. Si notas que el desgaste irregular viene acompañado de un brillo inusual en ciertas zonas de la banda de rodadura, es posible que el neumático haya sufrido un plano por una frenada de pánico o que el sistema de frenos antibloqueo tenga un sensor sucio. Ignorar estas señales obliga al sistema de control de estabilidad a trabajar el doble para corregir la falta de adherencia, lo que termina por sobrecalentar los frenos innecesariamente. Al inspeccionar tus neumáticos una vez al mes, estás monitoreando la salud de las rótulas, las terminales de la cremallera y los rodamientos de masa. Es un proceso de diagnóstico preventivo que separa a un conductor común de un verdadero entusiasta que entiende que la seguridad comienza en los 4 puntos de contacto que lo mantienen unido al asfalto. Limpieza del cuerpo de aceleración. ¿Tu automóvil presenta un temblor molesto cuando te detienes en los semáforos? ¿Las revoluciones suben y bajan sin sentido cuando estás detenido?
No se trata de un signo inevitable de vejez, sino de suciedad acumulada. La mariposa del cuerpo de aceleración se ensucia con un barniz negro producto de los gases de aceite que recirculan desde el cárter. Esta costra impide que la placa metálica cierre o abra con la precisión milimétrica que la computadora requiere para mantener un ralentí estable. Una vez al mes, o cada 2 meses como máximo, con el motor apagado, retira la manguera principal de admisión de aire. Verás una placa circular metálica. Utiliza un trapo de microfibra limpio y un poco de líquido limpiador específico para cuerpos de aceleración para limpiar los bordes de la mariposa y las paredes del conducto. No utilices solventes fuertes que puedan dañar el recubrimiento de teflón. Al eliminar esa pequeña capa de suciedad, restauras el flujo de aire original del diseño. El motor dejará de luchar por mantenerse encendido. El consumo de combustible en ralentí bajará notablemente y la respuesta al primer toque del pedal será instantánea y suave. Es un truco de 10 minutos que hace que un motor con 200.000 kilómetros se sienta como si acabara de salir de la fábrica. La limpieza del cuerpo de aceleración tiene una importancia que va más allá de la simple estética mecánica. Influye directamente en la estequiometría, que es la mezcla ideal de aire y combustible. Los motores modernos utilizan un sensor llamado MAF o sensores de presión MAP para calcular cuánto combustible inyectar. Cuando la mariposa de aceleración está obstruida por barnices y depósitos de carbón, el flujo de aire se vuelve turbulento. Esta turbulencia confunde a los sensores, provocando que la computadora enriquezca la mezcla innecesariamente, lo que se traduce en un mayor consumo de gasolina y en la contaminación prematura del aceite del motor con hidrocarburos no quemados. Además, en los vehículos con acelerador electrónico, la unidad de control tiene que forzar el motor eléctrico de la mariposa para superar la resistencia física de la suciedad. Esto genera un desgaste eléctrico innecesario en los engranajes de plástico internos del cuerpo de aceleración, una pieza que suele ser costosa de reemplazar. Realizar esta limpieza con regularidad asegura que el sistema de aprendizaje de ralentí de la computadora no llegue a sus límites de corrección. Un cuerpo de aceleración despejado permite que el sistema de ventilación positiva del cárter funcione correctamente, extrayendo los gases nocivos del interior del motor de manera eficiente. Es una tarea de mantenimiento que protege la salud del catalizador, ya que un motor que respira mal produce emisiones que terminan por tapar los metales preciosos del sistema de escape, reduciendo la potencia global del vehículo. El gran secreto: el cambio de fluido de transmisión. Hemos llegado finalmente a la cima de esta pirámide de conocimientos. Este es el secreto que Manuel guardaba bajo 7 llaves porque es el que más dinero permite ahorrar a largo plazo. La mayoría de los fabricantes de automóviles aseguran hoy en día que el fluido de la transmisión automática o de tipo variable continua es de por vida. Esto constituye, desde una perspectiva técnica y física, una imposibilidad absoluta. El aceite de transmisión no solo tiene la tarea de lubricar. Es un fluido hidráulico que transmite el torque, limpia los discos de embrague internos y refrigera todo el sistema. Con el paso del tiempo, los polímeros del aceite se rompen debido al calor excesivo y el fluido se contamina con micropartículas metálicas derivadas del desgaste natural. Cuando el aceite se vuelve negro y adquiere un olor a quemado, empieza a formar lodos que bloquean los solenoides de presión. Ahí es cuando comienzan los golpes bruscos al cambiar de marcha o el patinamiento. El concesionario te dirá en ese momento que la caja falló y que la reparación costará $5.000. El gran secreto de la inmortalidad mecánica consiste en cambiar el fluido de la transmisión cada 50.000 o 60.000 kilómetros, sin importar lo que indique el manual del propietario. Mantener el fluido limpio, con su color rojo cereza o transparente original, asegura que las válvulas hidráulicas funcionen siempre con la presión correcta. Manuel tenía camiones con cajas originales de hace 30 años simplemente porque nunca creyó en la mentira interesada del aceite eterno. Cambiar el fluido de la caja es la inversión más inteligente que puedes realizar para que tu vehículo nunca termine en un desguace antes de tiempo. La controversia sobre el fluido de transmisión de por vida surge de una estrategia de marketing orientada a reducir el costo percibido de mantenimiento durante los primeros 5 años de vida del vehículo. Sin embargo, el aceite de transmisión es un compuesto químico complejo que contiene detergentes, dispersantes y modificadores de fricción.
Estos aditivos tienen una vida útil finita. Bajo condiciones de tráfico pesado, remolque o climas cálidos, el fluido puede alcanzar temperaturas que rompen su estructura molecular, perdiendo su capacidad para mantener en suspensión las partículas de metal. Una vez que los detergentes se agotan, el barniz comienza a depositarse en los pequeños pasajes del cuerpo de válvulas, que son el cerebro de la transmisión. ¡Felicidades! Ahora posees el conocimiento que separa a los simples dueños de autos de los verdaderos guardianes de la máquina. Estos 21 trucos no son simplemente tareas de mantenimiento, son una declaración de independencia total contra la cultura de lo desechable. Cuida de tu vehículo con estos rituales mensuales, y él te recompensará con una fiabilidad que el resto del mundo considerará simplemente milagrosa. La longevidad no es una cuestión de suerte, es una cuestión de disciplina mecánica y empatía con tu motor.